Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a hablar un poco sobre eh, infecciones virales en el tracto gastrointestinal. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Entonces, bueno, el tema de hoy es ¿no? Infecciones virales en el tracto gastrointestinal. ¿Qué podemos encontrar? Si bien es cierto, no es la biopsia más o el motivo de biopsia más frecuente, tenemos que tenerlo presente, sobre todo en algunos casos o algunas situaciones. A ver, a modo de introducción hay que entender que las infecciones gastrointestinales en general, no solo las virales, en general son una causa importante de morbilidad y mortalidad. E incluso ahora tenemos un virus que también está dándonos molestias a nivel gastrointestinal, muy frecuente. Ya lo vamos a ver, el COVID, ¿no? Y bueno, en función también, un punto importante es la inmunodeficiencia. Vamos a ver que cuando veamos cada virus, tiene mucho que ver cómo se encuentra el estado inmune del paciente para hablar de síntomas y de daño histológico que podamos encontrar. Y esto se da tanto por la infección viral por VIH, por ejemplo, o por trasplantes, ¿no? Y en la medida que ha aumentado esto último, se ve una mayor incidencia. Y bueno, también como han ido evolucionando las técnicas histológicas, vemos que hay ciertos patrones que podemos asociar a algunos microorganismos. En este caso vamos a hablar de los virales. Hay también para bacterias, hongos y parásitos, ¿no? Pero vamos a ver virales por ahora. Como siempre, es algo que tenemos que, es algo que no nos cansaremos de mencionar, la comunicación con el médico, con el clínico, para poder hallar síntomas, antecedentes epidemiológicos, de repente hábito dietético, etcétera, ¿no? Algunas, esos datos son importantes para poder dar con el diagnóstico de una mejor manera. Por eso siempre es importante tener toda esa información en la orden o en la solicitud de anatomía patológica, ¿no? Y ahora, la infección viral eh, y sus manifestaciones dependen mucho del estado inmune, como mencionaba, y del sitio de la infección, ¿no? Vamos a ver que en el caso del citomegalovirus, que es el primero que vamos a revisar, si bien es cierto, puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, tanto en personas con inmunidad comprometida o no. Es importante reconocerlo como que es un patógeno muy frecuente en pacientes en inmunodeprimidos, principalmente SIDA, ¿no? VIH y trasplante, ¿no? En inmunocompetentes puede llegar a ser asintomático, pero cuando hay molestias, diarrea, que vamos a ver que es frecuente en la mayoría de virus, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso, ¿no? Puntos importantes donde podríamos tener molestias particulares es en el esófago, disfagia y odinofagia. Y si tenemos ya una enfermedad inflamatoria intestinal de base, se va a asociar el citomegalovirus a una exacerbación de esta enfermedad. Vamos a tener mayores alteraciones. Ahora, con respecto a la macro, la lesión principal que vamos a encontrar es la úlcera, que pueden ser grandes, hasta 10 centímetros, y que tienen una apariencia perforada, ¿no? Con respecto a la microscopía, el espectro es variable, ¿no? Como sabemos, pueden algunos pacientes ser asintomáticos y en otros puede dar muchas molestias. Entonces puede haber inflamación mínima hasta úlceras, ¿no? Eh, la característica de ulceración de la mucosa, vamos a encontrar un infiltrado mixto, tanto neutrófilos como linfocitos, tanto en epitelio glandular y en las criptas vamos a encontrar también inflamación. Podemos encontrar abscesos, atrofia, la cripta se va a perder, todo eso puede perderse, y enterocitos apoptóticos, ¿no? Por el nombre, citomega, entendemos que es la característica también, ¿no? Agrandamiento nuclear y citoplasmático, y las inclusiones virales en ojo de búho, que son bastante características, aunque es probable que no siempre la veamos. Podemos encontrar inclusiones citoplasmáticas granulares, que son basófilas, y un punto importante es que las inclusiones se encuentran en la base cuando hay úlcera, ¿no?
Otros recursos que podemos usar, bueno, hay inmuno, PCR, cultivo viral, hibridación in situ, prueba de antígenos y serología, ¿no? Para poder dar con el diagnóstico del citomega, y es también lo que tenemos que apoyarnos. Acá la imagen histológica, en la imagen A, es un pólipo que se ha retirado del antogástrico y vemos una gran cantidad de inclusiones por citomegalovirus, o sea, tanto en células endoteliales y del estroma. Y esa es una característica, ¿no? Para el diagnóstico diferencial también. Lo vamos a ver también en un cuadrito más adelante. Y por el nombre, este citomega, lo que generan estas inclusiones o estas alteraciones es una ampliación del núcleo, como de ampliación de citoplasma, o sea, todas las células se vuelven más grandes, ¿no? En la B vemos la inclusión en ojo de búho, característica dentro de una célula endotelial, y esa es la que hay que recordar, ¿no? Principalmente células endoteliales. También podemos ver inclusiones citoplasmáticas en la C, en la figura C, granulares, que son basófilas, ¿no? Este es el cuadro histológico en citomega. Con respecto al herpes, puede afectar todo el tracto gastrointestinal, pero principalmente, y las molestias se dan más en esófago y en ano recto, ¿no? Generalmente en pacientes inmunocomprometidos estamos viendo que es ya un patrón. Siempre en estos pacientes tenemos que pensar en estas posibles etiologías. En el caso de esofagitis herpética, los síntomas van más que nada con odinofagia, dificultad para pasar los alimentos, disfagia, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, sensación de alta térmica, fiebre y sangrado, ¿no? En la proctitis, tenesmo, dolor anorrectal, estreñimiento, puede haber secreción, también se asocia fiebre y hematoquesia, ¿no? Con respecto a la macro, en el esófago, las úlceras, a diferencia de repente del citomega, que son muy grandes, aquí pueden ser un tanto más pequeñas y circunscritas y se asocian a exudado, ¿no? Que en realidad para nosotros la macro vendría a ser lo que reporta el gastro en la endoscopía, ¿no? Pueden existir vesículas después del herpes. En la proctitis vamos a encontrar las vesículas, pero a nivel perianal. Asociadas pueden estar a pústulas o úlceras, no sé, sobre todo si se sobreinfecta. Ulceración y la mucosa se encuentran friables. Con respecto a la micro, que estos son los datos ya específicos de microscopía, bueno, la úlcera que comentábamos, neutrófilos en lámina propia, vamos a encontrar exudado inflamatorio y bastante desprendimiento epitelial, ¿no? Por lo tanto, también encontramos macrófagos. Alrededor de los vasos podemos encontrar abundantes linfocitos, el brazalete linfocítico, el absceso de cripta y las inclusiones virales características, ¿no? Y células multinucleadas con núcleos amoldados, sobre todo en epitelio escamoso. Eso es lo que vamos a ver en una figura más adelante. Ahora, tenemos dos tipos de inclusiones también, ¿no? El tipo cristal esmerilado, que son homogéneas, y inclusiones acidófilas con aureola clara alrededor y una cromatina que se encuentra marginada hacia la periferia. Con respecto al tipo de herpes no se puede distinguir por histología, no se requieren otras pruebas para eso. Y esta es la imagen, ¿no? En la figura A es una biopsia de esófago, donde vemos bastante desprendimiento celular, ¿no? De células escamosas epiteliales desprendidas, hay neutrófilos intraepiteliales, y vamos a ver que hay inclusiones herpéticas en los núcleos de las células escamosas. En el B es un mayor aumento y vemos las inclusiones basófilas, ¿no? Aquí, y la cromatina marginada, sobre todo eso. Y con respecto a la figura C, pueden estar múltiples inclusiones en una sola célula, núcleos amoldados, y esto se conoce como policarium, ¿no? Que es también una característica propia del herpes. Y acá también se ve el desprendimiento, ¿no? Asociado. Ahora, con respecto al adenovirus, que es más que nada lo vemos en niños, ¿no? Es segunda causa de diarrea infantil por debajo del rotavirus. También en pacientes inmunocomprometidos, si lo vemos en adultos, va a ser causa de diarrea. Los síntomas principales es diarrea, fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal, ¿no?
en niños es asocia a intususcepción, tanto ileal como secal. Con respecto a las características patológicas, porque bueno, en macro no vamos a encontrar de repente gran alteración, las inclusiones virales, que son como células sombra, son agrandadas, homogéneas y basófilas. Lo vamos a ver en una imagen. Pero es principalmente la ubicación es en las células caliciformes. Y ese es el punto donde tenemos que, para poder ver, para poder hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Se acompañan por células apoptóticas y, bueno, hay cambios degenerativos de la mucosa. Esta es la imagen. Las inclusiones de las células sombra, principalmente en las células epiteliales del colon, ¿no? Las caliciformes. Este es un paciente con infección por VIH, ¿no? Siempre el antecedente es importante para poder, ya también nos abre todo el espectro, ¿no? de posibles agentes que puedan estar generando un daño en la mucosa o en el epitelio gastrointestinal, ¿no? Otra imagen es histológica y de inmunohistoquímica, ¿no? En la izquierda los núcleos están como desordenados, se menciona como desestructurados, o sea, no en el lugar indicado, y también las inclusiones, en este caso, en forma de semiluna. También pueden ser características del adenovirus, ¿no? Este es en colon. Y la inmuno, que se encuentra aquí a la derecha, inmunotinción para adenovirus, bueno, se realzan las células epiteliales infectadas, ¿no? Ahí también podemos echar mano de esta técnica para identificar al virus, ¿no? A la gente en este caso. Y digamos, entre estos tres, citomega, herpes y adenovirus, es el diagnóstico diferencial. Entre ellos se hace el diagnóstico diferencial. Y esta es una tabla resumen que puede ayudarnos, ¿no? ¿Qué tipo de células involucran? O sea, la ubicación dentro del epitelio, dónde se encuentra la inclusión viral, qué características tiene y unos cambios que puedan ser asociados, que podamos encontrar, ¿no? Entonces, esta tabla la voy a compartir también más adelante para poder, para que la puedan tener y poder comparar cuando tengamos casos de este tipo. Otros virus entéricos, en general, ya se habla de gastroenteritis viral. Aquí entran varios virus. La mayoría son autolimitadas, pero pueden ser causas de deshidratación, sobre todo rotavirus en niños. Y aquí entran gran cantidad de virus, como mencionaba. Rotavirus, coronavirus, que bueno, ahora lo tenemos bastante presente por el tema de la pandemia. Astrovirus, virus normal, Quercivirus y ecovirus, ¿no? Difícil que encontremos que nos pidan una evaluación histopatológica, puede ser que haya por ahí alguna biopsia. Los hallazgos son no tan específicos de todo esto, pero podemos considerarlos: fusión de vellosidades, hipertrofia de la cripta, infiltración de células mononucleares en lámina propia, linfocitos intraepiteliales aumentan, hay desorden de las células epiteliales y la pérdida de polaridad nuclear sin ser atípicas y apoptosis aumentada, ¿no? Aquí hay una imagen, hay cierta fusión vellosa, cambios reactivos tanto en la superficie como a nivel de lámina propia. El infiltrado de células mononucleares es evidente. Ahora, estas son características que se ven en gastroenteritis viral, pero no son específicas, ¿no? Se podría sugerir teniendo en cuenta el cuadro clínico. Como vimos, dentro de estos virus está el coronavirus, ¿no? Que es bueno, en la de primera descripción se habla de los primeros tipos de coronavirus, nos hablaba del SARS-CoV-2. Sí se ha hecho investigación con respecto a eso. Con respecto al COVID-19, sí tenemos que causa síntomas gastrointestinales. La incidencia varía entre 13 a 61%. Y estos síntomas se han visto asociados con una duración más prolongada de la enfermedad. O sea, si encontramos pacientes con diarrea, principalmente diarrea, que suele ser acuosa, puede que dure más la enfermedad, aunque esto no implica que haya mayor mortalidad. No se ha asociado con eso, no se ha visto esa asociación. Síntomas: anorexia, náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal, ¿no? Y si tenemos síntomas del tracto gastrointestinal, es más probable que la prueba salga positiva, ¿no? Si tenemos el cuadro clínico, es más probable, hay una mayor detección molecular y antigénicas.
Ahora, con respecto a la fisiopatología del daño en el tracto gastrointestinal, se cree que es multifactorial, todavía no está del todo definido. Ahora, se cree que sí hay daño tisular directo porque, como sabemos, el SARS-CoV-2 se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, el tipo 2, y este se encuentra en las células intestinales. Y también se ha encontrado en un estudio la nucleocápside viral en las células entéricas, en células epiteliales gástricas, duodenales y rectales, ¿no? En colon también. Una prueba precisamente es la prueba anal, ¿no? Y en esas también se puede encontrar al virus. Ahora, ¿qué se ha encontrado en biopsias? Lesión endotelial difusa, se habla de isquemia mesentérica, que podría hablar de una lesión microvascular. Sabemos que hay lesiones microvasculares por parte del COVID en otras partes del organismo. Y datos que podrían encontrarse, hallazgos, bueno, un infiltrado linfocitario, células plasmáticas, edema intersticial en lámina propia, en realidad son hallazgos inespecíficos. No hay un patrón histológico que podamos decir que es propio del SARS-CoV-2, no hay. Pero bueno, lo traigo para que podamos tenerlo presente y bueno, saber, ¿no? Sobre todo en este contexto de pandemia. Este es un estudio que se realizó en China, que precisamente es lo que mencionaba hace unos momentos, ¿no? 73 pacientes que fueron hospitalizados por COVID y se hizo la tinción histológica, no hay mayores alteraciones, lo que comentaba, infiltrado linfoplasmocitario, cierto edema, bueno, se hizo inmunofluorescencia para identificar el receptor y se encontró positivo, principalmente en estómago, duodeno y recto, no tanto en el esófago como vemos acá. En la mucosa están prácticamente ausentes, en la mucosa esofágica. Y también en la parte, bueno, en los cuadros de abajo se identifica la nucleocápside viral, ¿no? También en el esófago fueron prácticamente negativos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos por el momento con respecto a COVID. Esperemos encontrar mayores estudios, mayores hallazgos, si es que estos son pertinentes para identificarlo en biopsia, ¿no? Con respecto al VIH, como hemos visto, la mayoría de infecciones por otros virus se asocian o dan más molestias, son oportunistas en infección por VIH. Pero en ausencia de otros agentes, también el VIH por sí mismo genera alteraciones, genera entidades de enfermedad. Las dos principales son las úlceras esofágicas y hepáticas crónicas, que en úlceras de pacientes con VIH son casi la mitad. Los síntomas son odinofagia severa, hay dolor torácico, pérdida de peso, porque bueno, hay disminución de la ingesta. El punto más frecuente es el esófago medio. Las lesiones suelen ser circunscritas, el tamaño y la profundidad es variable. Podemos encontrar puentes mucosos, y esto sería interesante que siempre estén presentes en el reporte. Formación de un tracto sinusoide o sinusal. Y en la histología lo que vamos a encontrar principalmente es tejido de granulación, con un infiltrado inflamatorio agudo y crónico en la que vamos a encontrar eosinófilos. Y bueno, para definir que solo es por VIH, tenemos que descartar el resto de posibles patógenos, ¿no? Las tinciones histoquímicas inmuno para otros patógenos deben ser negativas, debemos descartarlo. Y acá está la imagen, ¿no? En la de la izquierda, vemos una endoscopía de una úlcera esofágica de un paciente con VIH, una úlcera grande. Y en la derecha, la imagen histológica, ¿no? Hay abundante tejido de granulación con inflamación o infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? Gran cantidad de tejido de granulación y infiltrado. En la izquierda vemos el lecho ulceroso y vemos necrosis, hay detritus y bueno, el infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Y en la derecha, el epitelio es epitelio escamoso que se empieza a desprender con inflamación asociada y el estroma es reactivo, ¿no? Esto principalmente es el borde de la úlcera. Otra entidad que es un tanto controvertida, no se termina de definir, es la enteropatía y colonopatía asociada a VIH, ¿no?
se entiende como cambios morfológicos observados en pacientes con VIH que tienen diarrea, pero no se ha encontrado una causa. No, se cree que realmente probablemente no se haya buscado bien o todavía no está del todo definida esta entidad. La endoscopía es normal, no reportan nada. En intestino delgado vamos a encontrar atrofia de vellosidades, hipertrofia de la cripta, vamos a encontrar linfocitos intraepiteliales aumentados e infiltrado mononuclear en lámina propia, ¿no? Podemos encontrar mitosis incluso, y los enterocitos apoptóticos que se ven en mayor cantidad. Y en el colon es parecido, pero las células epiteliales apoptóticas se hacen más preeminentes, más evidentes, como lo vamos a ver en esta imagen, ¿no? Las células epiteliales apoptóticas se ven, se notan más, lo vamos a encontrar con más frecuencia. Y bueno, como le digo, podría describirse como una enterocolopatía asociada a VIH, siempre que descartemos la presencia de otros agentes, ¿no? Definitivamente la primera opción siempre es pensar en un oportunista antes que por el propio VIH. Con respecto al VPH, vamos a seguir por la parte de, si bien es cierto, es causa de neoplasia maligna, vamos a hablar un poco solo de lo benigno. Sería otro tema, hablar de cáncer de esófago o cáncer colorectal por VPH. Pero lo que vamos a encontrar en esófago son las estructuras polipoides, ¿no? Los papilomas escamosos, son nodulares, que en la macro son pardo claros, el libro lo describe como gris blanco. Y en la microscopía vamos a encontrar los centros fibrovasculares y el efecto citopático, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en otra imagen. La fotografía, la microfotografía, habla de un papiloma escamoso en esófago, que tiene frondas, tiene centro vascular. Y aquí importante ver el edema en la mina propia, que es esta flechita. Y bueno, esta banda de aquí que vemos es la banda de la muscular de la mucosa, ¿no? Y más que nada era la indicación para poder definir las capas. En esta otra imagen, los centros fibrovasculares son claramente evidentes y están bien desarrollados. Y aquí hay hiperplasia de capa basal, edema de la mucosa, ¿no? Que están bien separados. Y se llegan a reconocer puentes escamosos, ¿no? Con respecto al recto, lo que vamos a encontrar son los condilomas, los papilomas también, son masas papilomatosas de tamaño variable, aspecto verrucoso, pueden ser únicas o múltiples, y las características histológicas, el crecimiento acantósico, las papilas, llega a haber maduración, hay parakeratosis, las figuras mictóticas, podemos encontrar células binucleadas, atipias reactivas, sobre todo si hay inflamación, y la característica del coilocito, ¿no? Las células agrandadas con un núcleo central muy oscuro y pericromático, y el halo perinuclear que tiene unos bordes bien definidos. Y el núcleo también lo podemos encontrar contraído. Y aquí una imagen, ¿no? En la izquierda, el patrón, principalmente para definir el patrón de crecimiento que es papilomatoso, con forma de verrugas, o perdón, verrucoso. Y en la flecha lo que marca es la inserción en la piel, ¿no? Más que nada. Y en la imagen de la derecha son los clásicos coelocitos, ¿no? Que tienen un halo perinuclear claro y el núcleo está contraído a modo de una pasa, refiere la literatura, ¿no? Y por el contorno irregular y hipercromático que tiene, ¿no? Hasta aquí estamos revisando lo que son las infecciones virales. En una posterior exposición veremos otros agentes. La bibliografía que he consultado es los libros básicos, ¿no? El OTSE y el Grinson, que tienen muy buenas imágenes y resumen muy bien estos puntos. Y con respecto a lo del COVID, porque estos dos libros no lo ubican porque son anteriores a la pandemia, y fueron estos dos los artículos que revisé, ¿no? Las manifestaciones extrapulmonares y la evidencia de una de la infección en tracto gastrointestinal por COVID, por el SARS-CoV-2, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, apreciación.
Hola, Emanuel. Maestro. Hola, chicos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿Qué doctor. tal? ¿Cómo está? Sí, yo quería hacer hincapié en algunas cosas solamente, Emanuel. Claro. Para nosotros pensar, obviamente, en esta patología, en primer lugar, dicho está, es la información clínica que tengamos. El otro detalle que debemos nosotros también tener muy en cuenta, menos mal ahora hay varios casos, no muchos diría usted, pero varios casos que sí nos pueden hacer conocer para poder reconocer después la lesión. Le digo esto porque a veces hay lesiones que no se parecen o no tienen el aspecto aparentemente viral. Y nosotros en el caso de infecciones virales, no rara la infección viral, sino de ubicación muy rara, presentamos un caso, no me acuerdo si a la sociedad, pero en áreas Stella sí, de una lesión de un joven que era medio trotamundos y tenía una lesión ulcerada donde cambia el nombre de la espalda, prácticamente en el nacimiento del pliegue interglúteo. Y ahí un colega del hospital sacó una biopsia y lo mandó a descartar una neoplasia o algo así, por lo tórpido de la evolución, en fin. Y se informó de primera intención por un colega como un carcinoma. El colega, el cirujano que tomó la muestra, era muy amigo de nosotros, también del departamento, todo, y vino y pidió por favor que le revisaran la lámina, ¿no? Porque llamaba la atención que un muchacho de veintitantos años tuviera un carcinoma escamoso justo en esa región. Bueno, no solamente a uno, a otros. Entonces, lo que nosotros hicimos fue revisar la lámina, sacar más cortes y proponer el diagnóstico de una infección viral. Le digo, aquí hay esto, ya en concordancia con el colega que había hecho el primer informe, y le dijimos, lo que tú tienes que hacer es investigar en primer lugar los antecedentes del pata, y el otro dato es que tienes que no solamente investigar los antecedentes, sino decirnos a nosotros, obviamente, para poder ver la cosa. Y así fue. Bueno, cuando nos dije, la lesión era como de ubicación un poco extraña, como le repito, joven, que no tendría pues, factores de riesgo para hacer un carcinoma, pero sí nos conversó de los antecedentes del muchacho, porque era muy joven, como le repito, y estuvo en varios países de Sudamérica. Y vino, entonces cuando le propusimos el diagnóstico, ya le dijimos, mira, búscale VIH. Y le hizo el VIH y salió positivo. Nosotros fuimos por nuestro lado, donde el profesor Javier Arias Estela, y nos hizo la marcación de herpes tipo 2. 1 y 2 creo que hizo. Bueno, y salió positivo en todas las células, que eran unas células muy horribles, muy atípicas, y a eso venía la recomendación, que hay que reconocerlas. Y nos llama la atención porque realmente las células son muy, muy monstruosas. Y si no tenemos la idea de que cómo son las células desde el punto de vista histológico, lógicamente podemos cometer de repente alguna ligereza y considerar esto como una neoplasia. Es indispensable, como se ha dicho, la información clínica y antes, si es posible, antes de una cuestión que no esté muy clara, es decir, una consulta no está de más, como siempre se ha recomendado. Después hemos visto citomegalovirus en varios casos, en tubo digestivo, sí es cierto. Todos con VIH. Mejor dicho, en todos los casos, en pacientes que tenían VIH,
y hemos encontrado citomegalovirus. No solamente ahí, ¿no? Ya que está hablando de tubo digestivo, hemos visto citomegalovirus en esófago, en estómago, en intestino grueso, ¿sí? Sí. Y herpes en algunos casos, muy poco. Yo creo que no tengo más de 2 casos tal vez de herpes en esófago también, nuevamente relacionados con VIH. Nunca hemos visto relacionados con otro tipo de inmunodeficiencia, pero no es raro que se encuentre, obviamente, ¿no? Dicho está. Sí. Eso era, Emanuel, mi comentario. Claro, maestro, hay que tenerlo siempre presente y la vital, ¿no? La comunicación con el clínico. Creo que es algo en lo que siempre vamos a incidir. Este, bueno, no sé si hay algún otro comentario, duda, consulta. Bueno, bueno, muy bien. Nos quedan algunos minutos.